El mecánico despedido pasaba frente al taller, hasta que su antiguo jefe le rogó arreglar un coche. La mañana del viernes 15 de marzo amaneció con ese cielo gris característico de Guadalajara cuando la temporada de lluvias aún no termina de decidirse. Rodrigo Mendoza llegó al taller Rodríguez a las 7 en punto, como había hecho durante los últimos 15 años. El olor a aceite de motor y metal caliente lo recibió como siempre, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Los otros mecánicos evitaban su mirada, y Chuy, su compañero más cercano, apenas le dirigió un «buenos días» casi inaudible. Rodrigo se puso su overol azul marino, ya desgastado en las rodillas y manchado de incontables batallas contra motores rebeldes. A sus 45 años, sus manos callosas contaban historias de miles de reparaciones, desde el humilde Volkswagen Sedán hasta las camionetas de lujo que llegaban desde las colonias residenciales de Zapopan. No había motor que se le resistiera, no había problema mecánico que no pudiera diagnosticar con solo escuchar el ronroneo irregular de un auto. Don Esteban Rodríguez, el dueño del taller, apareció a las 9 de la mañana. Era un hombre robusto de 60 años, con bigote cano y una panza prominente que evidenciaba su gusto por las tortas ahogadas de doña Chonita. Rodrigo lo conocía desde que el taller era apenas una cochera con 2 elevadores. Había visto crecer el negocio. Había trabajado hombro con don Esteban cuando apenas eran 2 hombres con un sueño compartido. «Rodrigo, necesito hablar contigo en la oficina», dijo don Esteban sin mirarlo a los ojos. El tono de su voz era seco, distante. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dejó la llave inglesa sobre el cofre del Nissan Tsuru que estaba revisando y siguió a su jefe hacia la pequeña oficina que daba a la calle López Cotilla. La oficina olía a papel viejo y café recocido. Las paredes estaban cubiertas de calendarios de refacciones y fotografías del taller en diferentes épocas. En una de ellas, Rodrigo y don Esteban sonreían junto al primer auto que repararon juntos, un Chevrolet Nova 1975 color verde menta. Rodrigo recordaba ese día como si fuera ayer. «Mira, Rodrigo», comenzó don Esteban, acomodándose en su silla giratoria que chirrió bajo su peso. «Esto no es fácil para mí. Has sido un empleado leal, nadie puede negarlo, pero los tiempos están difíciles, los costos están subiendo, la competencia es cada vez más agresiva. Tengo que hacer ajustes». Rodrigo sintió cómo su estómago se contraía. «¿Ajustes? Necesito reducir la nómina. He contratado 2 chavos que acaban de salir del CONALEP. Son buenos, tienen energía y, bueno, trabajan por menos». Don Esteban finalmente lo miró a los ojos. «Lo siento, Rodrigo, tu liquidación está lista. Son 15 años, te corresponde una buena cantidad». El mundo de Rodrigo se detuvo. 15 años de madrugadas, de manos lastimadas, de resolver lo imposible, de entrenar a cada nuevo mecánico que llegaba al taller. 15 años reducidos a una hoja de cálculo donde su experiencia pesaba menos que el salario de 2 jóvenes inexpertos. Don Esteban, intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Ya está decidido, Rodrigo. No es personal, es negocio». Don Esteban deslizó un sobre manila a través del escritorio. «Aquí está tu finiquito. Puedes revisar los números con tu abogado si quieres». Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. No era la cantidad de dinero lo que le dolía, aunque sabía que con 2 hijas estudiando la preparatoria y una esposa que trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes, cada peso contaba. Lo que realmente lo destrozaba era la sensación de traición. Don Esteban no era solo su jefe, o al menos eso había creído. Era su compadre, el padrino de confirmación de su hija mayor, el hombre con quien había compartido cervezas frías después de días agotadores de trabajo. «¿Cuándo quieres que me vaya?», preguntó Rodrigo, su voz apenas un susurro. «Hoy mismo sería lo mejor. Evitamos situaciones incómodas con los demás empleados».
Don Esteban ya había vuelto su atención a unos papeles sobre su escritorio, como si la conversación hubiera terminado. Rodrigo salió de la oficina sintiendo las miradas de sus compañeros. Chuy se acercó y le puso una mano en el hombro, pero no dijo nada. No había nada que decir. En el área de trabajo, dos jóvenes de no más de 20 años, con overoles nuevos y miradas ansiosas, ya estaban ocupando su espacio. Eran Kevin y Brandon, nombres que don Esteban pronunciaba con un esfuerzo evidente, acostumbrado a los José Luis y Franciscos de su generación. Rodrigo limpió su caja de herramientas metódicamente. Cada llave, cada desarmador, cada dado tenía una historia. Esas herramientas habían sido su inversión más importante cuando comenzó en el oficio, comprándolas poco a poco con su primer sueldo. Las envolvió con cuidado en un trapo viejo y las colocó en su mochila de lona. Al salir del taller, el sol finalmente había roto las nubes grises. La luz brillante le pareció una burla cruel. Caminó por López Cotilla sin rumbo fijo, el peso de su caja de herramientas menos pesado que el de la humillación que cargaba en el pecho. Los tacos de canasta del puesto de don Pancho en la esquina olían igual que siempre. La vida seguía su curso para todos, excepto para él. Cuando llegó a su casa en la colonia Santa Elena, una modesta construcción de 2 pisos con fachada color naranja desteñido, su esposa Lupita lo recibió en la puerta. Solo necesitó ver su rostro para entender. No hubo reproches, solo un abrazo silencioso que duró más de lo que cualquier palabra podría haber durado. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir, mirando el techo agrietado de su recámara, preguntándose cómo le diría a sus hijas que tal vez no podrían seguir en la preparatoria privada, que los sueños universitarios tendrían que esperar. Los primeros días de desempleo fueron los más duros. Rodrigo se levantaba a las 6 de la mañana por costumbre, pero en lugar de prepararse para ir al taller, se encontraba tomando café en su pequeña cocina, escuchando las noticias en la radio mientras Lupita se alistaba para su turno en la tienda de abarrotes, La Guadalupana. Sus hijas, Fernanda y Mónica, de 17 y 16 años respectivamente, salían apresuradas hacia la preparatoria, conscientes de la nueva tensión que flotaba en el hogar, pero sin atreverse a preguntar directamente. El finiquito alcanzó para pagar las colegiaturas del bimestre y cubrir algunos gastos atrasados, pero Rodrigo sabía que el dinero no duraría eternamente. Comenzó a buscar trabajo con una desesperación que intentaba ocultar tras una máscara de calma. Imprimió copias de su currículum en el ciber de la esquina, cada hoja costando 3 pesos que ahora pesaban como si fueran 30. Visitó talleres mecánicos por toda la zona metropolitana. En el taller García, en Tlaquepaque, le dijeron que estaban buscando ayudantes, no mecánicos especializados. En Autoservice Millennium, cerca de la glorieta de la Minerva, el gerente revisó su currículum y negó con la cabeza. 45 años es mucho. Buscamos gente más joven, más adaptable a las nuevas tecnologías. La ironía era amarga, considerando que Rodrigo se había capacitado constantemente, tomando cursos de diagnóstico electrónico y sistemas de inyección modernos con su propio dinero. Las cadenas de talleres franquiciados como AutoZone y Firestone pedían certificaciones específicas que él no tenía, documentos oficiales que validaran lo que sus manos sabían hacer instintivamente. El sistema no reconocía 15 años de experiencia práctica, solo papeles con sellos y firmas. Fue así como Rodrigo comenzó a aceptar trabajos eventuales. Don Memo, un vecino de la colonia, le pagó 500 pesos por cambiarle la bomba de agua de su Chevy Pickup. La señora Cuevas necesitaba que le revisaran el sistema eléctrico de su Pointer, otros 300 pesos. El primo de Lupita, que vivía en Tonalá, tenía un Jetta con problemas en la transmisión, 1,000 pesos por 3 días de trabajo bajo el sol abrasador de abril. Cada trabajo lo obligaba a desplazarse por la ciudad. A veces caminaba kilómetros para ahorrar los 12 pesos del camión.
Guadalajara es una ciudad que se extiende sin piedad, y sus pies pronto conocieron cada grieta de las banquetas rotas, cada bache de las calles mal pavimentadas. Sus rodillas, ya castigadas por años de trabajo agachado, protestaban cada noche con un dolor sordo que el Icy Hot apenas aliviaba. Lo peor no era el trabajo físico ni la incertidumbre económica. Lo peor era la ruta inevitable que lo llevaba cada día frente al taller Rodríguez. Vivía en Santa Elena y la mayoría de sus trabajos eventuales estaban en colonias cercanas al centro. López Cotilla era paso obligado, y cada vez que pasaba frente al taller, algo se retorcía dentro de su pecho. Al principio evitaba mirar, mantenía la vista al frente con determinación férrea, pero la curiosidad es más fuerte que el orgullo, y poco a poco comenzó a observar. Los primeros días, el taller parecía funcionar normalmente. Los mismos autos estacionados afuera, el mismo movimiento de siempre. Kevin y Brandon, los nuevos empleados, trabajaban con la energía de la juventud, aunque Rodrigo notaba desde la distancia su falta de técnica refinada. Pasaron las semanas y Rodrigo comenzó a notar cambios sutiles. Un cliente discutiendo acaloradamente con don Esteban en la puerta del taller. Una camioneta Ram que había estado estacionada allí por más de una semana, señal de que algo no podían resolver. La pintura de la fachada, siempre impecable, comenzaba a mostrar manchas de humedad que nadie había limpiado. Una tarde de mayo, particularmente calurosa, Rodrigo pasó justo cuando Chuy salía del taller con cara de frustración. Sus miradas se cruzaron. Chuy hizo un gesto casi imperceptible, una mezcla de disculpa y reconocimiento, pero no se detuvieron a hablar. Ambos sabían que las lealtades en un taller mecánico son complicadas cuando el sustento está de por medio. Rodrigo llegó a casa esa noche después de haber cambiado el clutch de un Jetta en una cochera sin techo en Oblatos. El sol le había quemado la nuca. Sus manos estaban negras de grasa que el jabón económico apenas podía remover, y había ganado 800 pesos que apenas cubrirían la despensa de la semana. Lupita le sirvió un plato de arroz con frijoles y un trozo de pollo, estirado para que alcanzara para todos. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, su voz cansada después de 10 horas atendiendo clientes en la tienda. «Bien», mintió Rodrigo. «Mañana tengo otro trabajo. El compadre de don Alfredo necesita que le revise su tsuru». Fernanda y Mónica comían en silencio. Rodrigo sabía que habían escuchado conversaciones a medias, que entendían que las cosas estaban difíciles. Fernanda, la mayor, había mencionado la posibilidad de buscar trabajo de medio tiempo, pero Rodrigo se había negado rotundamente. Sus hijas tenían que estudiar. Esa era su oportunidad de salir adelante, de no terminar como él, dependiendo de trabajos eventuales y la caridad de conocidos. Esa noche, acostado en la oscuridad, Rodrigo pensó en don Esteban. Se preguntó si su antiguo jefe pensaba en él, si sentía algún remordimiento. Probablemente no. En el mundo de los negocios, la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse. Rodrigo lo entendía en teoría, pero su corazón aún sangraba traición. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Junio llegó con sus lluvias torrenciales que inundaban las calles del centro. Rodrigo seguía pasando frente al taller Rodríguez, ahora con más frecuencia porque los trabajos escaseaban, y había comenzado a ofrecer sus servicios en el tianguis de herramientas de la calzada Independencia todos los domingos. Su letrero escrito a mano decía: Rodrigo Mendoza, mecánico especializado, diagnóstico y reparación, 15 años de experiencia, precios accesibles. El taller seguía ahí, pero ya no lucía igual. La clientela había disminuido visiblemente. Don Esteban había envejecido de manera notoria en esos pocos meses. Su rostro mostraba líneas de preocupación que antes no estaban. Los muchachos jóvenes seguían trabajando, pero Rodrigo podía leer en su lenguaje corporal
la frustración de enfrentarse a problemas que excedían su experiencia. Una parte de Rodrigo se sentía vengada, pero era una victoria amarga. No había satisfacción real en ver caer algo que él había ayudado a construir. El taller Rodríguez había sido su segundo hogar, y verlo declinar era como ver enfermar a un ser querido, incluso si ese ser querido lo había traicionado. Era un martes de principios de julio cuando todo cambió. El sol de media mañana pegaba con fuerza inusual, y Rodrigo caminaba por López Cotilla después de haber dejado su currículum en una vulcanizadora que supuestamente estaba buscando personal. En realidad no estaban contratando, pero la dueña, una señora amable de unos 60 años, había aceptado el papel por cortesía, prometiendo llamarlo si algo surgía. Rodrigo sabía que no lo haría. Llevaba puesta una camisa de mezclilla azul clara, ya desteñida pero limpia, y sus mejores pantalones de trabajo. Su mochila con herramientas colgaba de su hombro, el peso familiar que ahora era tanto su sustento como su carga. Había perdido casi 8 kilos desde su despido, no por dieta sino por la combinación de estrés, preocupación constante y comidas cada vez más austeras. Cuando se acercaba al taller Rodríguez, vio movimiento inusual. Había una camioneta Chevrolet Suburban 2020, negra, estacionada justo enfrente, una unidad lujosa que destacaba entre los vehículos más modestos del barrio. Era el tipo de auto que pertenecía a las zonas residenciales de Zapopan o Puerta de Hierro, no a este rincón trabajador de Guadalajara. Un hombre de traje gris hablaba acaloradamente con don Esteban en la entrada del taller. Sus gestos indicaban frustración apenas contenida. Rodrigo intentó pasar desapercibido, acelerando el paso, la vista al frente, pero entonces escuchó su nombre, pronunciado con una urgencia que no podía ignorar. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Espera! Era don Esteban, su voz cargada de desesperación. Rodrigo se detuvo, su cuerpo tenso. Por un momento consideró seguir caminando, fingir que no había escuchado, pero su educación pudo más que su resentimiento. Se dio vuelta lentamente. Don Esteban corría hacia él, o más bien trotaba pesadamente. Su cuerpo no estaba hecho para la velocidad. Llegó jadeando, con la frente perlada de sudor. De cerca, Rodrigo pudo ver las ojeras profundas, el bigote descuidado, la camisa arrugada. Este no era el don Esteban pulcro y seguro que conocía. «Rodrigo, gracias a Dios que te alcancé», dijo don Esteban entre respiraciones pesadas. Necesito pedirte un favor enorme». Rodrigo no dijo nada, solo lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El hombre del traje gris los observaba desde la distancia, sus brazos cruzados, su impaciencia evidente. «Es esa Suburban», continuó don Esteban, señalando hacia el vehículo. «Pertenece al licenciado Morales, es abogado corporativo, tiene varios negocios en la zona. La trajo hace 10 días con un problema en el motor que nadie ha podido resolver. Pierde potencia de manera intermitente. El check engine se enciende y se apaga, y hay un ruido extraño al acelerar. Mis muchachos han intentado de todo. Cambiaron sensores, revisaron el sistema de combustible, escanearon códigos. Nada funciona». Rodrigo escuchaba en silencio. Conocía ese tipo de problemas, los que desafiaban la lógica aparente, los que requerían no solo conocimiento técnico, sino intuición desarrollada por años de experiencia. «El licenciado está furioso», continuó don Esteban, su voz casi suplicante. «Es un cliente importante, me refiere a otros clientes de su nivel. Si no resuelvo esto, no solo pierdo su negocio, pierdo su recomendación. Y créeme, Rodrigo, necesito cada cliente que pueda conseguir. Las cosas no han ido bien desde que te fuiste». La elección de palabras no pasó desapercibida para Rodrigo. «Desde que me fuiste, no, desde que te despedí». Incluso en su desesperación, don Esteban no podía admitir completamente su error. «No me fui, don Esteban.
Usted me corrió, dijo Rodrigo, su voz tranquila pero firme. Me reemplazó con chavos que trabajan por menos, ¿recuerda? Porque los costos estaban subiendo y la competencia era agresiva. Don Esteban bajó la mirada. Tienes razón, fue un error que me ha costado caro. Los muchachos son buenos, tienen disposición, pero les falta lo que tú tienes. Esa capacidad de entender los autos, de diagnosticar lo que otros no pueden. El silencio se extendió entre ellos, pesado como el aire húmedo de julio. El ruido de la ciudad los rodeaba, el claxon impaciente de un camión, el pregón de un vendedor de elotes, el ladrido de perros callejeros. Pero en ese espacio entre Rodrigo y don Esteban solo existía el peso de meses de resentimiento y la desesperación del momento. ¿Qué quieres de mí exactamente?, preguntó finalmente Rodrigo. Que revises la Suburban, que encuentres el problema y lo resuelvas. Te pagaré, por supuesto, lo que cobres por el trabajo sin regatear. Don Esteban sacó una cartera gastada de su bolsillo trasero. Puedo darte un adelanto ahora mismo, si necesitas. Rodrigo miró hacia la Suburban. Era una bestia hermosa de máquina. Probablemente costaba más de 1 millón de pesos. El tipo de vehículo que raramente había tenido oportunidad de reparar, reservado para las agencias oficiales y talleres especializados de zonas residenciales. Una parte de él, la parte profesional que nunca había muerto a pesar de todo, sintió curiosidad. ¿Qué problema podría tener que había derrotado a otros mecánicos? Pero otra parte, la parte que aún sangraba por la traición, quería dar media vuelta y seguir caminando. Quería que don Esteban sintiera el mismo desamparo que él había sentido ese viernes de marzo, cuando el mundo se derrumbó a su alrededor. ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó Rodrigo, su voz más triste que enojada. Me tiraste como si 15 años no significaran nada. Me reemplazaste sin pensarlo 2 veces. Y ahora vienes a pedirme ayuda. Porque eres mejor que yo, respondió don Esteban, y por primera vez en todos los años que se conocían, Rodrigo vio lágrimas en los ojos de su antiguo jefe. Porque cometí un error terrible, y no sé cómo arreglarlo. El taller se está hundiendo, Rodrigo. Los clientes se están yendo porque los trabajos no quedan bien. Tengo deudas con proveedores, con el banco. Si pierdo este cliente, si el licenciado Morales habla mal de mí... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Rodrigo entendía perfectamente la importancia de la reputación en este negocio. Un cliente insatisfecho podía destruir años de trabajo con unas cuantas palabras en el grupo de WhatsApp correcto. Rodrigo miró sus manos, esas manos callosas que habían construido su identidad. Pensó en Lupita, trabajando largas horas en la tienda de abarrotes. Pensó en Fernanda y Mónica, estudiando con libros prestados, porque no había dinero para comprar nuevos. Pensó en su orgullo, ese orgullo que lo mantenía caminando erguido a pesar de todo. Valía la pena sacrificarlo por un trabajo que probablemente le pagaría unos cuantos miles de pesos, pero también pensó en algo más profundo. Pensó en su amor por los autos, por el desafío de resolver lo irresoluble. Pensó en que tal vez, solo tal vez, esto era más grande que su relación con don Esteban. Se trataba de quién era él en esencia, un mecánico que no podía dejar un problema sin resolver, un hombre que definía su valor por la calidad de su trabajo. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó finalmente. Los ojos de don Esteban se iluminaron con esperanza. El licenciado me dio hasta el viernes. 3 días. Rodrigo asintió lentamente. Déjame hablar con él. Y quiero ver todo lo que ya se le ha hecho al auto. Cada reporte, cada código leído, cada pieza cambiada. El licenciado Héctor Morales era un hombre de unos 55 años, con el porte autoritario de quien está acostumbrado a que las cosas se hagan a su manera. Su traje gris era claramente de diseñador. Su reloj brillaba con el inconfundible destello del oro genuino, y sus zapatos italianos probablemente costaban más que el presupuesto mensual completo
de la familia Mendoza. Cuando don Esteban presentó a Rodrigo como el mecánico que resolvería su problema, el licenciado lo evaluó con una mirada escéptica que recorrió desde sus zapatos desgastados hasta su camisa desteñida. ¿Este es su experto?, preguntó el licenciado con un tono que bordeaba el desprecio. Don Esteban, con todo respeto, he estado esperando 10 días, he perdido reuniones importantes porque no tengo mi vehículo. ¿Y ahora me dice que alguien más va a intentarlo? Licenciado, le garantizo que Rodrigo es el mejor mecánico que tengo. Si alguien puede resolver el problema de su Suburban, es él, respondió don Esteban con una convicción que sorprendió a Rodrigo. Ya escuché suficientes garantías, replicó el licenciado, consultando un Rolex que probablemente costaba como un auto pequeño. Les doy hasta el viernes a las 6 de la tarde. Si para entonces mi camioneta no está perfecta, me la llevo a la agencia y ustedes me pagan los gastos completos de reparación, más una compensación por las molestias. ¿Estamos claros? Don Esteban palideció pero asintió. Rodrigo simplemente se acercó a la Suburban, su expresión neutra pero su mente ya trabajando. Ignoró por completo la tensión entre los otros dos hombres y comenzó su ritual de siempre: observar el vehículo desde todos los ángulos antes de siquiera tocarlo. La Suburban era imponente, con su carrocería negra impecable y rines cromados que reflejaban el sol de mediodía. Rodrigo caminó alrededor, notando cada detalle. Las llantas eran Michelin nuevas, el escape no mostraba señales de humo anormal, la suspensión parecía nivelada. Desde afuera, todo lucía perfecto. Necesito las llaves y todos los reportes de trabajo, dijo Rodrigo sin apartar la vista del vehículo. El licenciado le entregó las llaves con un gesto brusco. Espero un milagro, señor Mendoza, Rodrigo Mendoza. No extendió su mano, sabiendo que probablemente no sería correspondido, y no se equivocó. Una vez que el licenciado se fue en un taxi, dejando tras sí una estela de colonia cara y frustración, Rodrigo entró al taller. El olor familiar lo envolvió. Aceite, gasolina, metal caliente, ese aroma que era prácticamente su perfume. Kevin y Brandon lo miraron con una mezcla de curiosidad y alivio. Chuy, quien había estado trabajando en un Chevy Malibu al fondo del taller, se acercó con expresión seria. «Me alegra verte, compa», dijo Chuy, pero había incomodidad en su voz. «Solo vine por el trabajo», respondió Rodrigo, dejando claro que no estaba ahí para reconciliaciones ni nostalgias. Don Esteban le entregó una carpeta con todos los reportes. Rodrigo la revisó meticulosamente mientras tomaba un café aguado de la máquina vieja del taller. Los muchachos habían hecho un trabajo exhaustivo, tenía que admitirlo. Habían escaneado códigos, P0300, fallas de encendido aleatorias, P0161, mezcla pobre en banco 1, P0420, eficiencia del catalizador por debajo del umbral. Habían cambiado las bujías, las bobinas de encendido, limpiado los inyectores, reemplazado el sensor MAF y el sensor de oxígeno. Habían verificado la presión de combustible, revisado las líneas de vacío, inspeccionado el sistema de admisión. En papel, habían hecho todo correctamente. Pero Rodrigo sabía que los autos, especialmente los modernos, con sus sistemas electrónicos complejos, a veces requerían más que seguir protocolos estándar. Requerían entender el lenguaje que hablaba cada máquina. Encendió la Suburban. El motor V8 de 5.3 litros arrancó suavemente, su ronroneo profundo llenando el taller. Rodrigo cerró los ojos y escuchó. Era algo que había aprendido de su propio maestro décadas atrás. Un motor te cuenta su historia si sabes escuchar. Al principio todo sonaba normal, pero después de unos 30 segundos detectó algo. Un ligero tic-tac irregular, casi imperceptible, que no concordaba con el ritmo del motor. ¿Cuándo aparece el problema?, preguntó Rodrigo. Es intermitente, respondió Kevin, el joven mecánico, con evidente frustración en su voz. A veces funciona perfecto por 1 hora, luego de repente pierde potencia.
Y ese ruido aparece y desaparece. Rodrigo asintió. Los problemas intermitentes eran los más difíciles de diagnosticar porque requerían paciencia y observación constante. Sacó la Suburban del taller y la llevó a dar una vuelta por el barrio. Condujo por López Cotilla, luego tomó la avenida Vallarta hacia el oeste, mezclándose con el tráfico caótico de mediodía. Los camiones urbanos echaban humo negro. Los vendedores ambulantes zigzagueaban entre los autos detenidos en los semáforos. El sol convertía el asfalto en un espejo de calor. Durante los primeros 15 minutos, la Suburban se comportó perfectamente. La aceleración era suave, la respuesta del acelerador inmediata. El motor ronroneaba con satisfacción. Pero entonces, justo cuando Rodrigo aceleraba para incorporarse a la entrada de la calzada, Lázaro Cárdenas sintió la falla. Fue sutil, como si alguien hubiera cortado el suministro de combustible por una fracción de segundo. La camioneta vaciló, el tacómetro tembló, y ese ruido extraño apareció de nuevo, ahora más pronunciado. Rodrigo encontró un lugar para estacionarse cerca del Parque Agua Azul. Abrió el cofre y comenzó su inspección real. No se conformó con mirar superficialmente. Pasó sus manos por cada manguera, verificando no solo si estaban conectadas, sino si había microgrietas que pudieran causar fugas de vacío intermitentes. Revisó cada conexión eléctrica, buscando corrosión o cables pelados. Movió cada componente, aplicando presión en diferentes direcciones para ver si algo estaba suelto. Fue cuando movió el arnés de cables cerca del múltiple de admisión que sintió algo anormal. Había un cable que parecía estar rozando contra una parte caliente del motor. La fricción había desgastado el aislamiento en un punto diminuto, casi invisible a simple vista. Cuando el motor se calentaba lo suficiente y el cable se expandía ligeramente por el calor, hacía contacto intermitente con el metal del motor, causando un cortocircuito momentáneo. Rodrigo sonrió por primera vez en meses. Había encontrado al menos parte del problema, pero su experiencia le decía que cuando había un síntoma intermitente, especialmente en vehículos modernos, raramente había una sola causa. El cable dañado explicaba las fallas eléctricas intermitentes, pero no explicaba completamente la mezcla pobre que los códigos habían reportado. Regresó al taller con la Suburban y pidió el elevador. Don Esteban ordenó a los muchachos que despejaran el espacio inmediatamente. Rodrigo elevó el vehículo y se deslizó debajo, su viejo Creeper rodando suavemente sobre el piso de concreto manchado de aceite. Con una lámpara de trabajo iluminando la parte inferior, comenzó otra inspección meticulosa. El sistema de escape parecía estar bien. No había fugas obvias. Los sensores de oxígeno posteriores estaban correctamente instalados. Pero cuando Rodrigo siguió el tubo de admisión hacia atrás, encontró algo que lo hizo soltar una carcajada amarga. Había una pequeña grieta en el tubo de plástico que conectaba el sistema de recirculación de gases del cárter. Era diminuta, tal vez de medio centímetro de largo, pero suficiente para introducir aire no medido al sistema, causando que la computadora detectara una mezcla pobre. Lo brillante y frustrante del problema era que ambas fallas eran casi invisibles durante una inspección estándar. El cable solo fallaba cuando alcanzaba cierta temperatura y se expandía, y la grieta en el tubo estaba en un ángulo que la hacía prácticamente invisible, a menos que supieras exactamente dónde buscar. Bajó del elevador con el diagnóstico completo. Eran ya las 5 de la tarde. Había pasado casi 6 horas entre la prueba de manejo y la inspección. Don Esteban lo esperaba ansioso en su oficina. ¿Y bien?, preguntó el dueño del taller, su voz tensa. Encontré 2 problemas, explicó Rodrigo, mostrando fotos que había tomado con su viejo celular Nokia. Un cable dañado por fricción térmica y una grieta en el tubo PCV. Ambos intermitentes, ambos casi imposibles de detectar sin saber exactamente qué buscar.
La reparación en sí es simple: reubicar y reparar el arnés de cables y reemplazar el tubo. 2 horas de trabajo máximo. Don Esteban dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que pareció desinflar su cuerpo entero. Gracias a Dios. ¿Necesitas que compremos las refacciones? El tubo sí, es específico del modelo, pero el cable puedo repararlo con material que tengo. Rodrigo hizo una pausa. Necesito el taller para mí solo mañana en la mañana, sin interrupciones, sin nadie mirando sobre mi hombro. Y quiero el pago completo en efectivo cuando termine. Por supuesto, lo que necesites. Don Esteban extendió su mano, pero Rodrigo no la tomó. Esto es solo un trabajo, don Esteban, nada más. Rodrigo llegó al taller a las 7 de la mañana del miércoles, 2 horas antes de que abriera oficialmente. Don Esteban le había dado una llave temporal y había cumplido su palabra de dejar el espacio libre. El amanecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, y el aire todavía conservaba algo del frescor nocturno antes de que el calor del día se instalara. El taller vacío tenía una cualidad casi fantasmal. Los elevadores silenciosos, las herramientas organizadas en sus gabinetes, el piso barrido esperando las manchas de aceite del día. Rodrigo encendió las luces y se quedó parado en el centro por un momento, respirando profundo. Este había sido su dominio, su reino, el lugar donde había sido más que un simple empleado. Había sido un artista trabajando con metal y motor. Preparó su área de trabajo con la meticulosidad que caracterizaba todo lo que hacía. Extendió sus herramientas sobre una toalla limpia, organizadas por tamaño y función. Colocó la Suburban en el elevador y la subió a altura de trabajo cómoda. Puso música en la vieja radio del taller, una estación de música norteña que tocaba canciones de Vicente Fernández y los Tigres del Norte. El trabajo técnico fue exactamente como había predicho. Primero reparó el cable dañado, aislándolo cuidadosamente con cinta térmica de alta temperatura y reubicándolo lejos de cualquier fuente de calor usando nuevas abrazaderas. Luego instaló el tubo nuevo del sistema PCB, asegurándose de que todas las conexiones estuvieran perfectamente selladas. Borró los códigos de error de la computadora y realizó 3 ciclos de arranque y apagado para verificar que no reaparecieran. A las 10 de la mañana, la reparación estaba completa, pero Rodrigo no se detuvo ahí. Hizo algo que iba más allá del trabajo contratado. Realizó una inspección completa de mantenimiento preventivo. Verificó niveles de fluidos, inspeccionó frenos, revisó la suspensión, examinó el sistema de enfriamiento, encontró algunos puntos que necesitarían atención en el futuro cercano y los anotó en un reporte detallado. No porque se lo hubieran pedido, sino porque así era como él trabajaba. Un trabajo bien hecho no era solo resolver el problema inmediato, era asegurarse de que el vehículo estuviera en óptimas condiciones. Cuando finalmente terminó, cerca del mediodía, Rodrigo dio 3 vueltas de prueba. La Suburban corría como nueva, suave y potente, sin el más mínimo titubeo. El check engine no se encendió ni una sola vez. Ese ruido extraño había desaparecido por completo. Era exactamente lo que se esperaba de un vehículo premium de esa categoría. Don Esteban llegó al taller a las 2 de la tarde con el licenciado Morales. El abogado venía con la misma expresión escéptica de antes, claramente esperando otra decepción. Rodrigo le entregó las llaves sin decir palabra. La camioneta está lista. Resolví los problemas y realicé una inspección completa. Aquí está el reporte detallado de lo que encontré y lo que hice, dijo Rodrigo, entregándole un documento de 3 páginas escritas a mano con su letra clara y precisa. El licenciado Morales leyó el reporte con creciente interés. Era evidente que había sido preparado por alguien que entendía no solo de mecánica, sino de cómo comunicarse con clientes exigentes. Cada problema estaba explicado en términos claros, pero no condescendientes. Cada solución justificada, cada recomendación futura fundamentada. «Impresionante»,
murmuró el licenciado. Más profesional que algunos reportes que he recibido de agencias oficiales. Miró a Rodrigo con nueva apreciación. ¿Puedo probarla? Por supuesto. Yo lo acompaño si gusta. Durante la siguiente media hora, Rodrigo condujo al licenciado por diferentes tipos de vialidades. Calles urbanas con tráfico, avenidas rápidas, incluso subieron por la carretera que llevaba hacia el bosque de la primavera para probar la camioneta en subidas pronunciadas. En todo momento, la Suburban se comportó perfectamente. El licenciado Morales, quien había comenzado el recorrido con los brazos cruzados y expresión desconfiada, gradualmente se relajó. Esto es exactamente lo que debió haber sido desde el principio, dijo finalmente el licenciado cuando regresaron al taller. Se volvió hacia don Esteban. ¿Por qué no pusieron a este hombre en el caso desde el día 1? Don Esteban no supo qué responder. Rodrigo simplemente esperó, sin expresión en su rostro. El licenciado Morales sacó su chequera. ¿Cuánto le debo? 5,000 pesos por el diagnóstico y reparación, más el costo de las refacciones que fueron 1,200. Respondió Rodrigo con firmeza. Era una tarifa justa, ni inflada ni demasiado modesta. El licenciado ni siquiera parpadeó. Extendió un cheque por 8,000 pesos. Los 2,000 extras son por el trabajo profesional y el reporte detallado. Y tome mi tarjeta. Si alguna vez decide abrir su propio taller, me gustaría ser su cliente. Rodrigo tomó la tarjeta y el cheque sin palabras. Simplemente asintió con respeto. Después de que el licenciado se fue, satisfecho al volante de su Suburban, don Esteban se quedó a solas con Rodrigo en el taller que lentamente comenzaba a llenarse con los otros mecánicos que regresaban de su receso de comida. «Te debo más que dinero», comenzó don Esteban. «Me salvaste el pellejo, Rodrigo. Sin este trabajo, el licenciado hubiera destruido mi reputación». Rodrigo guardó sus herramientas en silencio, cada una en su lugar específico en su caja metálica. Cuando finalmente habló, su voz era calmada pero firme. «Don Esteban, llevo más de 3 meses sobreviviendo con trabajos eventuales. He caminado por toda la ciudad cargando mi caja de herramientas. He trabajado bajo el sol en cocheras sin techo. He cobrado en 500 pesos lo que antes cobraba en 5,000. He visto a mi esposa hacer maravillas con el poco dinero que entra. He visto a mis hijas estudiar con libros prestados porque no puedo comprarles nuevos». Don Esteban agachó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Rodrigo. «Durante todo este tiempo», continuó Rodrigo, «he pasado frente a este taller casi todos los días. He visto cómo las cosas empezaron a fallar. Sabía que esto iba a pasar. No porque deseara que fracasaras, sino porque conozco este negocio. La experiencia no es solo una palabra bonita en un currículum, es la diferencia entre resolver un problema y solo seguir protocolos esperando que funcionen». «Tenías razón», admitió don Esteban, su voz apenas un susurro. «Cometí un error terrible. Pensé que podía ahorrar dinero, que los muchachos jóvenes serían suficientes. No entendí que estaba destruyendo lo que habíamos construido juntos». Rodrigo cerró su caja de herramientas con un clic metálico definitivo. «Lo que me hiciste no estuvo bien, don Esteban. Me tiraste como si fuera un trapo viejo, después de 15 años de lealtad. Pero hoy vine no por ti, vine por mí mismo, porque soy mecánico. Y un buen mecánico no puede dejar un problema sin resolver». Don Esteban sacó un sobre del bolsillo de su camisa. «Esto es tu pago, 6,000 pesos por el trabajo de hoy, más otros 10,000 como una disculpa». Rodrigo tomó el sobre y contó el dinero. 16,000 pesos. Era más dinero del que había ganado en los últimos 2 meses juntos. Pensó en Lupita, en las colegiaturas, en la despensa, en todas las cuentas atrasadas. Pensó en su orgullo, en su dignidad, en todo lo que había tenido que tragar durante estos meses difíciles. «Hay algo más», dijo don Esteban, su voz temblando ligeramente. «Quiero que regreses, no como empleado regular, como socio, 30% del negocio. Tu nombre en el letrero, Taller
Rodríguez a Mendoza. Control completo del área técnica. Los muchachos trabajan bajo tu supervisión. Y un sueldo justo, mejor que antes. Rodrigo miró alrededor del taller. Vio a Chuy trabajando en el Malibú, a Kevin y Brandon organizando herramientas, todos lanzándole miradas furtivas, claramente conscientes de que algo importante estaba sucediendo. Este lugar había sido su vida durante 15 años. Conocía cada grieta en el piso de concreto, cada mancha de aceite, cada herramienta desgastada. «Necesito pensarlo», dijo finalmente Rodrigo. «Claro, tómate tu tiempo». Pero Rodrigo, don Esteban, puso una mano en el hombro de su antiguo empleado. «Quiero que sepas algo. No estoy ofreciendo esto solo porque me salvaste con el licenciado Morales. Te lo ofrezco porque estos meses me enseñaron algo que debí haber sabido desde siempre. Un negocio no se construye con números en una hoja de cálculo. Se construye con personas que conocen su oficio, que se preocupan por la calidad, que tienen ese no sé qué que hace la diferencia entre un trabajo aceptable y un trabajo excelente». Rodrigo se despidió con un simple movimiento de cabeza y salió del taller. El sol de la tarde de julio lo golpeó como una pared sólida de calor. Caminó por López Cotilla hacia su casa, pero esta vez su paso era diferente. No era la marcha pesada del desempleado desesperado, ni el caminar furioso del hombre traicionado. Era algo intermedio, algo que aún estaba definiendo. En su casa, Lupita preparaba agua de Jamaica cuando él llegó. Fernanda y Mónica hacían tarea en la mesa del comedor, rodeadas de libros y cuadernos. Cuando vieron a su padre, las tres mujeres levantaron la vista, leyendo en su rostro que algo había cambiado. Rodrigo puso el sobre con el dinero sobre la mesa. 16,000 pesos. Reparé la camioneta de un cliente importante en el taller de don Esteban. Lupita abrió el sobre. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad. Rodrigo, esto es maravilloso. Hay más, continuó él, sentándose pesadamente en una silla. Don Esteban me ofreció regresar. No como empleado, como socio, 30% del negocio, mi nombre en el letrero, sueldo mejor que antes. El silencio llenó la pequeña sala. Fernanda y Mónica intercambiaron miradas. Lupita dejó el sobre la mesa y se sentó frente a su esposo. «¿Qué quieres hacer?», preguntó ella simplemente. Era la pregunta correcta, la única que importaba. Durante 3 meses, Rodrigo había hecho lo que necesitaba hacer, no lo que quería hacer. Había tragado orgullo, aceptado trabajos mal pagados, caminado kilómetros bajo el sol, todo por necesidad, no por elección. «No lo sé», admitió Rodrigo. «Una parte de mí quiere rechazar la oferta, decirle que es demasiado tarde, que no puede comprar mi perdón con una sociedad, que la traición no se borra así nomás». «¿Y la otra parte?», preguntó Lupita, conociendo a su esposo lo suficiente para saber que había conflicto interno. «La otra parte piensa en ustedes, en poder pagar las colegiaturas sin angustia, en tener un ingreso estable, en volver a hacer lo que amo en un lugar equipado, no en cocheras improvisadas». Rodrigo pasó una mano por su cabello canoso. «La otra parte también piensa que tal vez, solo tal vez, don Esteban aprendió su lección, que esta vez las cosas serían diferentes». Fernanda, la mayor, habló por primera vez. «Papá, estos meses te hemos visto sufrir. No nos lo decías, pero lo sabíamos. Te veíamos salir cada mañana sin saber si regresarías con trabajo o sin él. Te veíamos contar cada peso, preocuparte por cada gasto. Pero también», añadió Mónica, «te vimos mantener tu dignidad. Nunca te rendiste, nunca dejaste de buscar, nunca perdiste tu orgullo en tu trabajo». Lupita tomó las manos de su esposo entre las suyas. «Rodrigo Mendoza, te casaste conmigo hace 23 años, cuando no tenías nada más que una caja de herramientas y un sueño. Criamos a estas niñas juntos a través de tiempos buenos y malos. Si hay algo que he aprendido en todos estos años es que tú siempre haces lo correcto,
aunque sea lo difícil. No sé cuál es lo correcto en este caso, confesó Rodrigo. Entonces, no decidas por el dinero o por el orgullo, dijo Lupita sabiamente. Decide por lo que te haga feliz. Decide por lo que te haga sentir que tu vida tiene propósito. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y salió al pequeño patio trasero de su casa. El cielo estaba despejado, inusualmente claro para Guadalajara, y las estrellas brillaban como diamantes dispersos en terciopelo negro. Pensó en su padre, que había sido carpintero, un hombre que le había enseñado el valor del trabajo bien hecho. «Mijo», le decía su padre, «un hombre se define por la calidad de lo que crea, no por la cantidad de dinero que gana». Pensó en su maestro, don Jacinto, quien le había enseñado el oficio de mecánico cuando Rodrigo tenía apenas 17 años. Don Jacinto había muerto hacía 5 años, pero sus palabras permanecían: un buen mecánico no es el que sabe más teoría, es el que entiende que cada auto tiene alma, y tu trabajo es cuidar esa alma. Pensó en los últimos 3 meses, en cada humillación, cada rechazo, cada noche acostado despierto, preocupándose por el futuro. Pero también pensó en hoy, en cómo se había sentido trabajando en esa Suburban. No por obligación o desesperación, sino por el puro placer de resolver un problema complejo. Ese sentimiento de satisfacción cuando el motor finalmente ronroneaba perfectamente, cuando sabías que habías hecho algo importante, algo bien hecho. El viernes por la mañana, Rodrigo caminó hacia el taller Rodríguez por última vez como visitante. Don Esteban lo esperaba en la entrada, nervioso, claramente sin haber dormido bien, esperando la respuesta. «Buenos días, don Esteban», dijo Rodrigo con tono formal. «Buenos días, Rodrigo. ¿Has tomado una decisión?» Rodrigo miró el letrero del taller, desvanecido por años de sol y lluvia. Miró hacia adentro, donde sus compañeros trabajaban en diferentes autos. Miró sus propias manos, esas manos que definían quién era. «Acepto la sociedad», dijo finalmente, «pero con condiciones adicionales». El rostro de don Esteban se iluminó. «Las que sean. Primero, contrato por escrito, revisado por un abogado. Todo en regla, legal y claro. Segundo, inversión inmediata en capacitación para Kevin y Brandon. No son malos muchachos, solo les falta experiencia y entrenamiento adecuado. Tercero, actualización de equipo. No podemos competir con talleres modernos si trabajamos con herramientas de hace 20 años. Cuarto, política clara de trato a empleados. Nadie será despedido sin causa justificada y proceso apropiado. Don Esteban escuchaba atentamente, asintiendo a cada punto. «Acepto todo». ¿Algo más? Sí. Rodrigo hizo una pausa. «Una disculpa, una verdadera, no como justificación de negocio, sino como hombre a hombre. Necesito escucharte decir que lo que hiciste estuvo mal, no solo que fue un error de cálculo». Don Esteban respiró profundo. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción genuina. «Rodrigo, lo que te hice fue despreciable. No solo fue mal negocio, fue traición a un amigo, a un compadre, a alguien que había dado todo por este taller. Te traté como descartable cuando eras irreemplazable. Te hice sentir que no valías nada cuando en realidad eras el corazón de este lugar. Y lo hice no por necesidad real, sino por codicia, por pensar que podía tener ganancias mayores recortando donde no debía recortar. Lo siento. Siento haberte fallado, y si me das esta oportunidad, pasaré el resto de mis días demostrando que aprendí la lección». Había lágrimas en los ojos del hombre mayor. Rodrigo vio en ese momento no al jefe que lo había traicionado, sino al amigo que había cometido un error terrible y estaba genuinamente arrepentido. «Entonces trabajemos juntos», dijo Rodrigo, extendiendo finalmente su mano. Como socios, como iguales. El apretón de manos fue firme, sellando no solo un acuerdo de negocios, sino una reconciliación difícil y dolorosa. Los otros mecánicos, que habían estado observando discretamente, comenzaron a aplaudir.
Chuy se acercó y abrazó a Rodrigo, sus ojos también húmedos. Los siguientes meses trajeron cambios profundos al taller Rodríguez en Mendoza, como ahora rezaba el nuevo letrero pintado en verde y dorado. Rodrigo implementó un sistema de capacitación continua, donde él personalmente enseñaba a Kevin y Brandon las sutilezas del diagnóstico que los manuales no podían enseñar. Compraron equipo de diagnóstico moderno, balanceadora nueva, un escáner profesional que podía leer hasta los códigos más complejos. El licenciado Morales cumplió su palabra, refiriendo clientes de su círculo social. La reputación del taller comenzó a crecer, no solo recuperando clientes perdidos, sino atrayendo nuevos. Rodrigo descubrió que ser socio traía responsabilidades diferentes, pero también satisfacciones diferentes. Participaba en decisiones de negocio, en estrategias de crecimiento, en planes a futuro. Fernanda y Mónica pudieron continuar sus estudios sin preocupaciones. De hecho, con los ingresos mejorados, Rodrigo comenzó a ahorrar para sus futuras universidades. Lupita finalmente pudo reducir sus horas en la tienda de abarrotes, dedicando más tiempo a un pequeño negocio de repostería desde casa que siempre había querido iniciar. Una tarde de noviembre, casi 8 meses después de su regreso, Rodrigo estaba enseñando a Brandon cómo diagnosticar un problema complejo en un BMW cuando un auto desconocido se detuvo frente al taller. Del auto bajó un hombre joven vestido con ropa de trabajo, cargando una caja de herramientas vieja pero bien mantenida. «Buenas tardes», dijo el joven tímidamente. «Estoy buscando trabajo como mecánico. Me dijeron que este es el mejor taller de la zona». Rodrigo miró al muchacho, vio en sus ojos la misma mezcla de esperanza y nerviosismo que él mismo había tenido décadas atrás, cuando buscaba su primera oportunidad. Miró a don Esteban, quien observaba la escena desde su oficina. Sus miradas se encontraron, y don Esteban asintió casi imperceptiblemente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Rodrigo. «Miguel Ángel, señor Miguel Ángel Fuentes. Tengo certificado del CONALEP y 2 años de experiencia en un taller pequeño en Tonalá. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?». El muchacho vaciló, luego respondió honestamente. «El dueño cerró el taller, dijo que ya no era rentable». Rodrigo sonrió reconociendo la honestidad. «¿Qué sabes hacer? ¿Servicios básicos? Frenos, suspensión. Estoy aprendiendo sobre sistemas electrónicos modernos, pero admito que aún me falta mucho». «La honestidad es un buen comienzo», dijo Rodrigo. «Tenemos una política en este taller. Valoramos la experiencia, capacitamos continuamente y tratamos a nuestros empleados con respeto. Si estás dispuesto a aprender y trabajar duro, hay un lugar para ti aquí». Los ojos de Miguel Ángel se iluminaron. «¿De verdad, señor? ¿De verdad? Pero llámame Rodrigo». «No, señor, aquí trabajamos como equipo, no como jefes y subordinados». Rodrigo extendió su mano. «Bienvenido al taller Rodríguez en Mendoza». Mientras estrechaba la mano del nuevo empleado, Rodrigo sintió que el círculo se había completado. Había pasado por traición, pérdida, lucha y redención. Había aprendido que el verdadero valor de un hombre no se medía en los momentos fáciles, sino en cómo se levantaba después de las caídas. Había aprendido que el perdón no era olvidar, sino elegir construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Esa noche, cuando Rodrigo cerró el taller y caminó hacia su casa bajo el cielo estrellado de Guadalajara, llevaba más que simplemente las ganancias del día. Llevaba la satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta, no la más fácil, no la que alimentaba su orgullo herido, sino la que honraba quien era en esencia. La vida continuaría trayendo desafíos, eso era certeza, pero Rodrigo Mendoza, mecánico, socio, padre, esposo, había aprendido la lección más importante: que el verdadero éxito no se mide en nunca caer, sino en siempre tener la fortaleza para levantarse.
Y mientras caminaba por las calles familiares de su colonia, saludando a vecinos, escuchando el murmullo de la ciudad que nunca duerme completamente, Rodrigo supo que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. No era un final perfecto, porque la vida real nunca tiene finales perfectos, pero era un final honesto, ganado con trabajo duro, integridad y la voluntad de dar una segunda oportunidad, tanto a otros como a sí mismo. El taller seguiría adelante, los motores seguirían necesitando reparación y Rodrigo Mendoza seguiría haciendo lo que mejor sabía hacer, transformar lo roto en algo que funciona, ya fueran autos o relaciones humanas. Y en ese simple propósito encontraba todo el significado que necesitaba.